el arrebato que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia de los símbolos de partidos como Primero Justicia, Acción Democrática, y no es el primero ni el segundo, Acción Democrática y Primero Justicia, ya desde el año 2014, si no me equivoco, había decisiones contra partidos como Podemos, cuya directiva fue dada a Hidalgo Bolívar, hubo decisiones también contra COPEI, es decir, no es algo nuevo lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia. Y para hablar de eso y de ese camino electoral que viene, saludamos a Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral y colaborador también de La Gran Aldea. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Hola Adriana, un gusto verte. Muchísimas gracias por conectarte a esta hora. Eugenio, son varios los zarpazos que ha dado el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y contra los partidos políticos. En este momento, ¿cuál es el camino que va a tomar el Consejo Nacional Electoral con esas nuevas designaciones? Juan Francisco Alonso escribía un artículo en el que decía: esta señora, Indira Alfonso, es una llave de Francisco Ameliach y fue la que firma esa sentencia que arrebata los 2/3 de la Asamblea Nacional. ¿Qué más hay dentro del CNE en este momento y por dónde van a caminar? ¿Por qué senda van a tomar? El CNE tiene el mandato de cambiar todo el sistema político electoral del país. Eso implica cambiar todo el sistema de adjudicación de cargos que se va a usar en la próxima elección. Ya el vicepresidente del CNE ha dicho que ese es un triunfo de la Mesa de Diálogo Nacional. Así que, en líneas generales, lo que vamos a ver es una elección con un sistema muy favorable, extremadamente favorable, a los intereses de la Mesa de Diálogo Nacional y a los intereses de el Partido Socialista Unido de Venezuela. Adicionalmente, tienes el caso de la renovación del sistema automatizado de votación. Ya lo han dicho reiteradamente anoche, en una entrevista Rafael Simón Jiménez insistía que ellos no tienen ni idea de a quién le van a comprar las máquinas que se quemaron en el mes de marzo. En líneas generales ya esa es una diligencia que adelantó el anterior Consejo Nacional Electoral. Así que en buena medida es necesario entender que este proceso va a ser aún mucho más difícil, con mucho menos condiciones de las que había en 2018 o incluso en 2019. Dices que se pretende cambiar el sistema electoral justo con esta petición que hacía Felipe Mujica, secretario de esta denominada Mesa de Diálogo Nacional. Pero también hay que ver, Eugenio, hace algunos meses tú decías que la quema de los galpones de Mariche, donde están las máquinas del CNE, representaba una quema importante por la infraestructura electoral. Si esta gente decide ir a elecciones al 20 de diciembre, como ha trascendido, ¿con qué cuenta? Bueno, las nuevas máquinas de votación deberían llegar en el mes de agosto aproximadamente. El problema ya no es cuándo llegan las máquinas, sino a quién se las compran. Eso seguramente va a ser triangulado con la empresa argentina Sclep, pero más allá de quién se las compran, el tipo de sistema, el tipo de software que tienen esas máquinas. En este momento no hay certeza de a quién van a comprar o el tipo de sistema que se va a traer, lo cual va a aumentar las dudas sobre el funcionamiento del sistema automatizado y va a aumentar la posibilidad de que exista algún tipo de manipulación electrónica de los resultados en caso que la oposición tradicional, que la oposición formal en torno al G4 decidiera participar en este proceso. Cuando dices que se pretende cambiar el sistema electoral por esta solicitud de Felipe Mujica, se te ha cortado varias veces el video, por eso repito la pregunta, ¿qué se está buscando? ¿Hacia qué se pretende? Porque hubo una sobrerepresentación de la propia oposición en las elecciones del año 2015, como también hubo aquella victoria en votos de la oposición en el año 2010, si no me equivoco, y el triunfo en curules del chavismo. Bueno, realmente lo que se busca es, primero, evitar que en caso que la oposición participe y las personas decidan ir a votar, la oposición vuelva a quedar sobrerepresentada, pero en líneas generales lo que se busca es poder de abrir espacio en el próximo Parlamento a los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional. El cambio que se está haciendo básicamente favorece los intereses de los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional al permitirle acceder o les va a permitir acceder a unos curules, a unos cargos que con el anterior sistema nunca pudiesen tener. Básicamente va a lograr la Mesa de Diálogo Nacional tener una representación política en el Parlamento, pero poco más de esa representación. No va a amenazar
el quórum de funcionamiento del Parlamento venezolano. Ahora, Eugenio, te comentaba sobre el artículo que escribió el periodista Juan Francisco Alonso dando cuenta de quiénes son Indira Alfonso y Gladys Gutiérrez. ¿A qué parte de la coalición gobernante representan estas dos personas? Bueno, como bien decía Juan Francisco, Indira Alfonso es ficha de Francisco Amendiach. Gladys Gutiérrez era ficha de Hugo Chávez, en realidad. En este momento pudiésemos atribuírsela a Nicolás Maduro. Tania Amelio es ficha de Silvia Flores, así que se la podemos atribuir a Nicolás Maduro también. El nuevo rector, Rafael Simón Jiménez, el nuevo vicepresidente, es una ficha de la Mesa de Diálogo Nacional. Y el caso de José Luis Gutiérrez, ex militante de Acción Democrática, se le puede atribuir a este partido o a este grupo de Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez, que es el hermano del nuevo rector. En el caso de los rectores suplentes, Carlos Quintero, que sigue siendo el hombre fuerte dentro del CNE, es decir, el hombre que controla todo el sistema automatizado de votación y todas las decisiones técnicas, sigue siendo del grupo de Nicolás Maduro. Abdón Hernández es del grupo de Francisco Amendiach, y Juan Carlos del Pino, que era militante de Acción Democrática, ahora se le puede atribuir al grupo de Bernabé Gutiérrez. En líneas generales, sigue teniendo Maduro o el chavismo el control absoluto del CNE. Lo que cambia tal vez es que ha aumentado un poco las cuotas de poder de Francisco Amendiach y Diosdado Cabello dentro del organismo electoral. Eugenio, vista toda esta conformación, que la oposición dice este CNE es írrito, sin embargo mantiene abierto su comité de postulaciones y dice que va a avanzar. ¿Qué viene para ese comité de postulaciones? ¿Nombrar un CNE en el exilio? El problema es que el comité de postulaciones puede avanzar, pero sin el concurso del PSUV, y adicionalmente ese comité, aunque lleve nombres a la plenaria de la Asamblea Nacional, en la plenaria de la Asamblea Nacional no hay 112 votos para designar al Consejo Nacional Electoral. Así que en líneas generales el comité puede avanzar, pero no va a dar por terminada o no se va a poder dar por terminada la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esa pareciera que es una vía que es una calle sin salida tanto para la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó como para el comité de postulaciones, que va a funcionar sin los integrantes del PSUV y sin los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional. Ahora bien, Eugenio, la oposición no, la comunidad internacional insiste en salidas electorales para Venezuela. Si bien la que va a plantear el chavismo de ir a parlamentarias en este diciembre no es de acuerdo con la oposición reconocida por los 50 países de Occidente, ¿en qué momento se puede ir a un CNE equilibrado si ya se acaba de designar este nuevo CNE apenas hace un par de semanas? Es decir, ¿qué camino queda para la política en Venezuela? Bueno, este nuevo CNE en teoría tiene un mandato muy corto. Termina su mandato el 4 de enero del año 2021 cuando se instala el próximo Parlamento. La propuesta de Maduro es permitir que el próximo Parlamento designe un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, lo que estamos viendo con el CNE y lo que estamos viendo con los partidos políticos es que va a empezar un proceso de cooptación de políticos profesionales que se han quedado desempleados en Venezuela. Así que en líneas generales, creo que lo inicial es que los partidos políticos y los integrantes de los partidos políticos de oposición tienen que repensar cuál es su rol o cuál es el papel que juegan en un sistema autoritario como el de Nicolás Maduro, y en función de ahí entonces sí decidir las pautas de acción que tienen que desarrollar. Eugenio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en la Gran Aldea. Tuvimos algunas fallas de comunicación, pero creo que la idea principal se entendió. Era Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral y también colaborador de la Gran Aldea. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos desde Caracas, Venezuela, cuando son las 8:40 de la mañana. Les recordamos nuevamente que hay una serie de artículos de opinión disponibles en www.lagranaldea.com. También esta entrevista hecha al periodista Roberto Denis, quien reveló la trama de corrupción encabezada por el empresario barranquillero Alex Saab, quien, de acuerdo con el gobierno de Maduro, hasta pasaporte diplomático tiene. Muchísimas gracias por estar aquí.